escándalo en Colombia que se suma al escándalo de ayer, por tanto, dos escándalos en 2 días, al de la condena a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, 12 años de prisión, 12 años de prisión por haber intentado, ahora sí, no se puede decir presuntamente porque hay condena, aunque sí, habría que analizar muy bien todo lo que ocurrió, por intentar sobornar un testigo de un juicio en su contra. Sí, un juicio. La verdad que podríamos hablar largo y tendido de 12 años de prisión para un intento de soborno de un juicio realmente extraño. Pero lo que vamos a tratar es este nombramiento escandaloso de Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, que ha nombrado como ministro de Igualdad una persona que muchos han criticado por su condición, digamos, elección íntima, por llamarla de alguna manera, orientación íntima, bien, pero que yo en este vídeo, sin embargo, quiero señalar que el problema no está tanto en su orientación íntima, sino en las claras y graves muestras de desequilibrio mental de la que ha sembrado las redes sociales en pasado y que vamos a compartir. Así que, sin más demora, venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, quiero dedicar un tiempo a la condena, reciente condena, 12 años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, el que fue presidente de Colombia hasta el 2010, en un juicio que ha sido un espectáculo, un bochornoso espectáculo, una vergüenza, una farsa. Básicamente, para hacerlo breve, Álvaro Uribe estaba siendo juzgado por un intento de soborno a un testigo de un juicio que ya iba a obrar en su contra porque en su hacienda familiar, él disponía de una hacienda familiar en Colombia, para garantizar la seguridad había contratado una serie de mercenarios, podemos llamarlos así, unas guardias armadas privadas, ¿no? Que no sé hasta qué punto esto en aquel momento era o no posible hacerlo, era o no legal, pero básicamente todo esto degeneró en una persecución para la familia de Álvaro Uribe, para Álvaro Uribe. La cuestión está en que surgió de repente el hijo de un capataz de la finca de Uribe, de la nada, surgió al parecer, diciendo que Álvaro Uribe financiaba y armaba a un grupo militar paramilitar llamado Bloque Metro, dando a pensar que precisamente Álvaro Uribe lo que estaba haciendo era financiar precisamente una suerte de guerrilla. A partir de ahí se juzgó a Álvaro Uribe precisamente por esa cuestión y no hay que olvidar que la familia de Álvaro Uribe, el propio padre de Álvaro Uribe, fue asesinado por terroristas, ¿no? Por tanto, podría hasta incluso caber la posibilidad de que la familia Uribe tuviese la necesidad de contratar y financiar a un grupo armado para protegerse a sí mismo, pero no para necesariamente delinquir y realizar acciones terroristas. Pero ahí este testigo, este capataz que acabó en la cárcel, bueno, Álvaro Uribe mandó a un abogado suyo, a hablar con este testigo, Juan Guillermo Monsalve. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que no sabía que ese testigo también tenía un espía, tenía un micrófono y grabó, al parecer, la conversación de donde se desprende el intento del abogado de Álvaro Uribe de sobornarle para que haga un testimonio a favor de Álvaro Uribe y la causa básicamente se cerrase. A partir de aquí hubo otro juicio por el que ahora mismo acaban de condenar a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por intento de soborno de ese testigo. Y lo curioso es que la fiscalía solo pedía 9 años, 9 años, y la juez ha sido infinitamente más dura, más contundente. En Colombia hay gente que obtiene condenas por delitos mucho más graves como el asesinato, dañar a otras personas, que tienen bastante menos años, ¿no?, de cárcel, la verdad. Pero esto es lo que dice Agustín Antonetti. El juicio contra Álvaro Uribe es una tremenda vergüenza. Observen cómo la jueza Sandra Heredia se ríe, descalifica y falta al respeto a los hijos del expresidente y encima lo manda a callar. También tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, señora juez, sí, señor, tranquilo. protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado. Un juez que dice no tuvieron la gallardía que habla en esos términos. Una juez. Como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado,
por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la No sentencia, cuestione la alcaldía de los hijos míos, señora que juez. primero, Lo pido que primer- respetuosamente. por favor, Nosotros se puede también tenemos callar, derechos señor humanos. Uribe, y si usted quiere, No, con señora mucho juez, gusto, ante eso no me callo. con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están así, y de todas maneras, pues le solicitaré a las autoridades competentes que... Un juicio totalmente político para quitar del medio, para borrar de la historia de Colombia prácticamente el mandato de Álvaro Uribe, una juez que ha salido también a la palestra recientemente por unos gestos, esta es la juez, unos gestos donde, con lo que dice, le han leído los labiales, que no podía aguantar a Álvaro Uribe. Tengo aquí la traducción, la juez manifiesta que se encontraba fastidiada por escuchar al presidente Álvaro Uribe, que deseaba taparse los oídos, comenta, con una fuente cercana a ella, ya quitándose la toga, ¿no? Y diciendo que quería taparse las orejas para no escuchar a Álvaro Uribe. Un juicio realmente extraño, con muchísimas dudas que deja atrás, pero más dudas aún es lo que está ocurriendo en Colombia con ciertos nombramientos. El nombramiento de una persona que en redes sociales ha mostrado unas claras señales de no estar necesariamente en sus cabales. No digo que sea un peligro público, pero desde luego, ahora lo veremos, Gustavo Petro acaba de nombrar como ministro de Igualdad a Juan Florian Silva. Juan Florian Silva, ¿quién es Juan Florian Silva? Vamos a escucharlo como lo retrata el mismo Gustavo Petro. La igualdad, hablando de igualdad, ministro de la Igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Un actor porno que... Un actor no por decirlo de alguna manera, a ver si nos tumba el vídeo, porque íbamos con cosas contundentes, que pero creó un sindicato. Claro, crear un sindicato, ser de izquierda, ya esto te permite muchísima cosa. Dice que tuvo que exiliarse a París y prostituirse, además. Cuando, sin embargo, ahora veremos que todo este juego victimista no sirve de otra manera que para justificar unas decisiones de Gustavo Petro bastante controvertidas. Vamos a seguir escuchando. Además, lo has escuchado a Gustavo Petro. Nadie negro me va a decir quién tiene que ser un ministro de Igualdad. Menuda afirmación en pro de la inclusividad, ¿no? De razas, ¿no? Es decir, no sé si en pro de la inclusividad sexual tienes que mermar o venir en contra de la inclusividad del color de piel, apaga, vámonos. Menuda incongruencia, ¿no? Estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Y le prometí a Florian que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. A un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo. Perseguido en Colombia, Florian. Y a la señora Alejandra Omaña ni la dejaron trabajar, que es Amaranta Ham, porque entonces era webcam. Pues entonces, ¿quién va a arreglar el problema de la webcam si no es alguien que ha sufrido de lo que pasa con la webcam? Que es una nueva esclavitud, porque la explotan como esclavas. Claro, con la ilusión de que la tarjetita de crédito les quedan unos dólares, y sí, algunas son, hasta se gana un billetal. Pero... Este es el presidente de Colombia, ¿eh? Increíble. Bueno, pero ¿quién es Florian, Juan Florian? Vamos a ver sus publicaciones en redes sociales. Juan Florian Silva, el 3 de octubre de 2018, publicó este post en X. Voy a cumplir 36 años y sé que fue ayer cuando empecé a culiar, usar, callejear, putear y cargar una bandera arcoíris y una cámara gritando a pecho herido como la guaricha que todavía soy, con la diferencia de que en esa época todavía tenía mucha más energía y confianza que el ser humano. Ahora no quiero tener ni siquiera plantas ni perros porque me da física, pesa encargarme de algo que al final sé que voy a perder. Conocí el centro peligroso, el cartucho que aún existía. Estuve en la cárcel modelo con apenas 22 años, con una pilatuna que todavía no me perdono. Me fui a vivir con un hombre siendo muy joven y, no puedo decirlo, que tenía que terminar mis estudios, lo quería y me quiso. Me infecté de VIH, me amé, me odié, me perdoné, tuve
poder y conocí el placer. Escogí mi destino. Normal es la vida de las maricas. Si hubiera sido heterosexual, tendría 3 niños, una mujer, 2 amantes, un salario básico, iría a misa todos los domingos y me celebrarían el Día del Padre. Seguramente tendría algo y alguien por quien despertarme y subirme al metro con la esperanza de un supuesto mañana mejor. Hoy soy algo así como la madrastra de Blancanieves. Vivo en el maravilloso mundo de las locas, ¿no? Fíjate, ¿no? Una persona que publica este tipo de cosas y digo, no tiene nada que ver con su orientación, más bien tiene que ver con su equilibrio psicoemocional. Este hombre fue fotografiado, el politólogo y exactor Juan Carlos Florian Silva encabezaría el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia. Su hoja de vida fue publicada este viernes en la página de aspirantes de presidencia. Obvio que no lo nombrarán, ¿correcto? Pues sí, lo acaban de nombrar. Es este hombre, ha sido aquí. Estas son publicaciones suyas o de personas que le conocen. Juan Carlos Florian, politólogo y ex actor, no por, podría liderar el Ministerio de Igualdad en Colombia. Hoy es viceministro de Diversidad y cuenta con 20 años de experiencia en causas sociales. Pero yo me pregunto si las causas sociales no son otra cosa, no son un refugio de personas presuntamente perturbadas, ¿no? Que bajo la iconoclastia, ¿no? O bajo la censura de cualquier discurso contrario al colectivo al que en el que ellos entran, ¿no? En el que ellos se camuflan y se mimetizan a veces simplemente para obtener cotas de poder, acaban protegiéndose precisamente y acaban camuflando sus rasgos de personalidad o incluso sus intenciones oscuras. Bien, Santiago Uribe ha abierto un hilo sobre este hombre, ¿eh? Y estas son todas publicaciones de Juan Florian Silva. Pues podemos leer, yo no la voy a leer para que no me tumbe el vídeo. Esto es lo que escribía, este de 2019, el anterior es de 2018. Esto también de 2018. Esto publicó en 2020 sobre lo que quería y deseaba en un determinado momento. Todo esto en X, admitiendo su degeneración o su depravación en este otro, su interés por las drogas. Y luego hay unas cuantas que no puedo enseñar porque son realmente espeluznantes, ¿no? Alguien le ha preguntado a Grok, ha puesto, digamos, en tela de juicio todas estas publicaciones y han pedido a Grok que verificaba el hilo y Grok dice, he verificado el hilo, la captura son tweets reales de Juan Florian de 2018 a 2021 sobre su vida personal y pasada como trabajador íntimo. Varios aún existen en X, otros parecen eliminados, pero coinciden con su estilo y contenido público. Y aquí la cuestión no está en la orientación de este hombre, que es legítima, sino en el rastro que ha dejado de un cierto desequilibrio o una suerte de depravación a nivel público en las mismas redes sociales. Yo me pregunto, ¿por qué él se estaba comparando con un hétero, ¿no? Como si a los héteros la vida les va bien. Y no siempre es así. No es una cuestión de la condición y de la orientación. Es una condición de que se utiliza la orientación para enmascarar, camuflarse o esconderse detrás de ella, victimizarse y no asumir uno pues, sus propios traumas o sus propios desequilibrios, básicamente. Yo me pregunto, porque aquí la cuestión no está relacionada, no tiene nada que ver con su orientación, tiene que ver con el uso que ha hecho de las redes sociales, de cómo se ha expresado en redes sociales, que es una clara demostración de no estar en sus cabales. Bien. Y yo me pregunto, si realmente él se escuda y se esconde bajo su condición, su orientación, y de eso hace una causa social para crear un sindicato, vivir de lo público, hasta llegar incluso a ser ministro, ¿no? En Colombia, yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de una persona a lo mejor hetero que hubiese publicado, hubiese realizado las mismas publicaciones con los mismos detalles que te acabo de ver, con las mismas palabras? ¿Se le permitiría a un hetero una carrera política tras esas publicaciones que yo te he mostrado? Porque si la respuesta es que sí, me gustaría que alguien me lo presentase. Y si la respuesta es que no, entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces el pueblo, la gente, la sociedad tiene que tragar un ministro o una persona que llega a ser ministro, no por su valía, sino porque se ampara, se escuda y hace palanca en la pertenencia a un colectivo que supuestamente debería tener una cierta consideración pública por encima de otros colectivos? ¿Dónde está la igualdad de derechos? ¿Dónde está el Estado de Derechos entonces? Si consideramos que un colectivo
es mejor que otro para llegar a un determinado cargo público. No, no, es que es solo para el cargo de igualdad. Ah, y si es solo para el cargo de igualdad, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que tener especímenes extraños para igualdad y para otro tipo no? Entonces, más que igualdad, estaremos siendo hipócritas, porque estamos precisamente mostrándole y demostrándole a la sociedad que la sociedad no es igualitaria, que a los especímenes, por llamarlo de alguna manera, y no lo llamo así por su condición, lo llamo así por sus publicaciones, ¿vale? Que personas presuntamente o posiblemente trastornadas, ¿no? O con cierto nivel de depravación, incluso que han hecho y han abusado, han hecho uso y han abusado de la droga, hay que crearle un cajón desastre, ¿no? Un ministerio, un lugar en la sociedad para empoderarlas, ¿no? Un gueto, ¿vale? Que no deja de ser un gueto, ¿no? Ministerio de Igualdad, sí, ahí van todos los raritos, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque a lo mejor alguien que ha creado el Ministerio de Igualdad, dentro de la concepción de aquellas personas que se muestran paritarias, en el fondo, el mero hecho de crear el Ministerio de Igualdad y hacer que esto lo dirijan personas que ellos mismos podrían tildar de raras, venga, a los raritos lo vamos a meter ahí y que sientan que cuenten algo en la sociedad, que se empoderen. ¿Hasta qué punto esto entonces, si esta es la intención de Gustavo Petro, hasta qué punto entonces Petro nos está delatando a sí mismo en su propio clasismo, en su propia intolerancia, ¿no? En su propia xenofobia con respecto a ese colectivo? Sí, tienes poder, pero estás apartado. Para ti solo ese ministerio. ¿Qué opinas? Me gustaría conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.